un tema de discusión, lo plantearon los propios médicos, el propio director del Hospital del Trauma. Preocupa porque el número de pacientes atendidos en el Hospital del Trauma va en aumento. Los accidentes son cada vez más graves, más aparatosos y con mayor cantidad de heridos y víctimas. Y el denominador común en varios de esos accidentes es el alcohol. El alcohol al frente del volante. Es por eso que hoy decidimos destinar este espacio para, en primer término, ver cómo estamos actualmente, qué dice la ley respecto a qué pasa si estoy borracho al mando del volante. En primer término, me toman en una barrera y doy positivo. En segundo término, y mucho más gravoso, si ocasiono un accidente y si ese accidente otra vez termina con víctimas fatales. Eso es lo que vamos a plantear a partir de este momento. Nos acompañan, por un lado, el mayor Edgar Fariña, de la Patrulla Caminera. Mayor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Luis. le va? Un placer. Gracias por venir. También nos acompaña Rodolfo Lugo, él es jefe técnico de la Patrulla Caminera. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Luis. ¿Cómo le va? Y nos acompaña el diputado Hugo Ramírez. ¿Por qué el diputado Hugo Ramírez? Porque vamos a partir de lo que es actualmente, de cuál es la situación actual, y a partir de este momento de lo que se plantea, de las modificaciones que se plantea en la legislación respecto a este tema. Diputado, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Un saludo para vos, para Fito, para toda la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. En primer término, nos ayudan a entender. Hagamos los tres escenarios primero, cuya respuesta está a cargo de la Patrulla Caminera. Si me agarran borracho al volante y vamos a los extremos, no entremos con el número administrativo, doy alto. Claro. 2. El último accidente de tránsito, un hombre dio 1,92. Sí, sí. 2. En Villarrica. Que es 2 es altísimo, ¿verdad? Ya. Doy 2 en una barrera de la Patrulla Caminera. ¿Qué me pasa? Bueno, buenos días para todos. Un gusto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Generalmente, a través de los controles preventivos que realizamos a través de nuestros equipos tecnológicos habilitados por ley, hay que entender que los equipos tecnológicos hoy día con la legislación vial vigente permite y posibilita la utilización de medios tecnológicos de tal forma a robustecer el sistema de procedimiento y para que exista un principio del debido proceso. La Patrulla Caminera, a través de las multas aplicables, aplica el derecho administrativo, o sea, las penas son pecuniarias. Sí. Si por ahí encontramos alcoholizados, de acuerdo a la graduación, y en ese aspecto existe un vicio legal, la graduación máxima establecida para determinar un posible hecho punible por la conducta de conducción y combinación de alcohol, presencia de alcohol, en ese aspecto tenemos problemas, porque existe el Ministerio Público Fiscales que tienen de criterios dispares. Nosotros, por el modo COVID, por el horario y la limitación de circulación de vehículos y personas, hoy día estamos comunicando al Ministerio Público todos los hechos de alcotest positivo. Todos los hechos de alcotest positivo. ¿Por qué? Porque no es motivo para salir a circular dentro de la red vial terrestre. O sea que el decreto da las excepciones de la forma de circular al ciudadano, al conductor. Entonces nosotros tenemos ese criterio que no es una manera justificable de salir a conducir un vehículo automotor y estar alcoholizado. Ya. Entonces todos los hechos nosotros comunicamos al Ministerio Público. Pero independiente a la situación de pandemia y compañía, si a mí me agarran en una barrera de la Patrulla Caminera y el alcotest indica que tengo una graduación de 2, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Me inhabilitan de por vida el registro? ¿Me quitan puntos? ¿Qué ocurre conmigo si yo doy 2 en una barrera? Bueno, a partir de 0,80 Sí. miligramos litros de alcohol en el aliento alveólico, porque hay que entender que nosotros hacemos el control a través del aliento alveólico, Sí. a través del aparato tecnológico. Se mide en miligramos y cal es la sigla, contenido de alcohol en el aliento alveólico. A partir de 0,80 comunicamos al Ministerio Público
y como dijimos, queda a criterio del fiscal de turno la aplicación del derecho penal. En ese caso, entonces, si considera, abre la carpeta fiscal sobre la conducta, la tipificación típica antijurídica aplicable por el derecho penal. También hay que entender que actualmente tenemos derecho positivo, la ley 1160/97, hay que reglamentar el artículo 58 y 82. Posibilita la oportunidad de cancelar la licencia de conducir e inhabilitar al conductor. Repito, ley 1160/97, artículos 58 y 82. Es necesario reglamentar eso. O sea, no se puede aplicar ahora. No. Y derecho penal. Nosotros aplicamos derecho administrativo. Derecho penal corresponde al Ministerio Público a través del juez ordinario de la causa. Ahora, en ese punto le quiero plantear, más allá de la cuestión educativa que está planteando Luis, este traspaso que hay a la fiscalía, lo que siempre se da para la corrupción, porque ahí está, nadie pues quiere entrar al proceso judicial, porque uno sabe que entra al infierno del Poder Judicial y no sabe cuándo va a salir, y sobre todo cuánto te va a costar. Sí. Y suele haber denuncias, director, con respecto a, ahí está el arreglo, ¿verdad?, con el fiscal, para que no te procese. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el ciudadano alcohólico, por llamarlo de alguna manera, para que evitar eso, esa coima muy grande que se da para evitar ser procesado? Esa parte quiero limitarme, pero puedo una parte contestar porque corresponde eso a otra institución, ¿verdad? Pero generalmente, como dijimos nosotros, remitimos a partir de 0,80 para arriba al Ministerio Público, y generalmente lo que hace el Ministerio Público es la aplicación de criterios de oportunidades, una salida procesal. Ya. 0,80, ¿cuánto implica? ¿Una copa, dos copas? Es muy variable, Estela, porque hay ciertos factores, o sea, que serie de factores a determinar. Ejemplo, si yo consumo una copa, esa misma cantidad, el diputado consumió, y esa misma cantidad, Lugo consumió la misma cantidad, y el mismo alcohol, es muy variable. A mí me puede salir una graduación mínima, al diputado le puede salir una graduación intermedia, y al Lugo le puede salir una graduación alta. Serie de factores que se determina a través de estudios médicos. Implica el estado anímico, la fisonomía misma, claro, el estado físico, psíquico, si está de repente consumió recién alimento, si dejó de consumir alimentos cierto horario, la costumbre de consumo, una serie de factores implica. Diputado, para entender entonces, actualmente, si yo doy positivo en una barrera, el trámite es administrativo y eventualmente lidiar con la fiscalía, pero no va más allá de eso actualmente. Si doy positivo en una barrera, sin ocasionar accidentes, ¿puedo ir a la cárcel ahora? Si preguntas concretas. Con la ley actual. Con la ley actual. Bueno, lo que justamente nosotros planteamos es poner sanciones o introducir sanciones más severas en las modificaciones que planteamos. Pero eso a futuro, te pregunto, uno puede ir a la cárcel de acuerdo a la interpretación del juez o de los que atienden la causa. Pero lo que es claro es, hoy yo ocasiono un accidente de tránsito con un alcotest o con un alcohol en la sangre elevado, hago que una persona pierda su vida y no me sacan el registro de conducir. Puedo estar inclusive condenado en la cárcel, pero tengo la posibilidad de tener mi registro de conducir para toda la vida. Hoy lo único que necesita una persona para poder tomar y manejar y poner en peligro la vida de muchas personas y la propia misma es tener recursos. Yo tengo plata, salgo un viernes, tomo, no ocasiono ningún accidente, me sale alcotest positivo, pago mi multa y al día siguiente lo mismo, puedo salir a tomar y volver a manejar. Esa es la principal dificultad y el principal, o creo que la principal consecuencia de la cantidad de accidentes y personas que fallecen o que ocasionan accidentes mortales conduciendo con alcohol en sangre. Para entender un poquito más esto,
y pongamos ejemplos concretos. Estoy al frente de un vehículo, ocasiona un accidente, muere una persona. Puntualmente, ¿a cuántos años de cárcel actualmente me expongo? Hoy eso depende de la interpretación de un juez. Si es un homicidio doloso o culposo, en primer término uno tiene que interpretar. Esa modificación es la que nosotros queremos introducir para que ese delito sea constituido Pero como una en paz. general, diputado, los accidentes de tránsito siempre se dice que es Culposo. culposo porque, claro, no hay una intencionalidad, sino una irresponsabilidad. El dolo es muy difícil de Claro. probar. Por eso que es importante la modificación de algunos artículos de la ley. ¿Y qué Primero, usted propone hoy? nosotros proponemos que la modificación incluya a esto como un delito grave, para que esto signifique la posibilidad de que tenga que ir a pagar una pena carcelaria, porque hoy ya los resultados te indican que el bolsillo nomás no le ataja al borracho a seguir manejando con alcohol en la sangre. O sea, puede salir viernes, sábado y domingo y los 3 días le agarran un alcohol. Insisto con esto porque es un ejemplo demasiado práctico y de sentido común. Tiene plata para pagar su multa y lo puede hacer todos los días. Entonces, eso primero. Segundo, ir introduciendo niveles y sacándole puntos a la gente que se encuentra manejando con alcohol, y eso le va disminuyendo su tiempo de tener un registro de conducir. Claro, También va perdiendo. Eso va perdiendo. eso actualmente está en la ley de tránsito, ¿verdad? Solo que No. creo que aún no se está aplicando el sistema de puntuación a los conductores. El programa pasado justamente habíamos hablado una partecita de eso. La Agencia Nacional, que es el órgano del Estado, quien debe de aplicar la política de Estado en cuanto a seguridad vial, y la OPACI, que es el organismo no gubernamental, encargada de aglutinar a las municipalidades. En ese aspecto nosotros estamos trabajando con esas instituciones para tratar de llevar a la práctica la quita de puntos. La ley vial vigente establece que a la licencia de conducir por un término quinquenal, válido 5 años, se le otorga 20 puntos. Entonces, de acuerdo a las faltas cometidas, se le va descontando los puntos. Y esa aplicabilidad en la práctica, o la redundancia, estamos trabajando con la agencia y con la OPACI para llevarlo a la práctica, de esa manera a inhabilitar a los conductores quienes han cometido una infracción y han cometido también accidentes de tránsito. Pero ya está en la ley. Está en la ley, Y está en si la yo ley. me voy manejando y tengo 2 de alcohol en sangre, ¿cuántos puntos me sacan? A las faltas leves, vamos a empezar en las faltas graves. Se le descuenta 5 puntos. ¿Qué son las faltas graves? Va determinándose de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida en materia de tránsito terrestre. Pasar en rojo, por ejemplo. Alcohol. Al hablar de alcohol, actualmente a partir de 0,20 hasta 0,79 se convierte en faltas graves. Te pido que hagas una pausa ahí porque precisamente es lo que tenemos que hacer, una pausa, porque este es un punto clave, crítico, y tenemos que ser muy claros en discriminar qué son las faltas graves, qué son las faltas leves, y entender este proceso que en algún momento debería entrar en vigencia, que es el de los puntos, y de evitar que haya tantos conductores irresponsables o hasta asesinos al volante que terminen ocasionando este tipo de accidentes. Hacemos respecto a este tema porque, sin lugar a dudas, es un tema que preocupa a la gente porque mucha gente se ve expuesta a este tipo de situaciones, o otra gente que acostumbra a manejar bajo los efectos del alcohol también se preocupa porque ve que con posibles modificaciones que se planteen o con la aplicación de la legislación que ya está vigente podría haberse afectado, y es tan importante el tema de los puntos. Nos quedamos pendientes en cuáles son las faltas graves. Las faltas graves te restarían 5 puntos. ¿Cuáles son las faltas graves? Perdón, Luis. A las faltas graves se le descuenta 3 puntos. 3 puntos. A las gravísimas, 5 puntos. ¿Las gravísimas cuáles son? En cuanto al alcohol, las gravísimas, aquello que supere la graduación máxima establecida en el artículo 113, dice.
Y hay que entender también que el artículo 153 de la ley vial vigente, la ley 5016/14, modifica la ley penal vigente en su artículo 217, numeral 1, en cuanto a consumo de alcohol y combinación de conducción. Entonces, eso es también el proyecto de acá del señor diputado, para tratar de clarificar y tener una herramienta jurídica para que sirva dentro del derecho del debido proceso, para castigar más severo al conductor que infrinja en este caso la ley vial y pueda convertirse en un hecho punible. Diputado, esta modificación que plantean apunta a abarcar todos los sectores en cuanto hace a la realidad de la conducción propiamente. No apunta solamente al castigo de los borrachos en accidentes de tránsito, ¿o sí? En realidad apunta a todo porque estamos trabajando con la Secretaría Nacional de Seguridad Vial. Pero principalmente a nosotros lo que nos motiva es lo que me ocurría ayer, por ejemplo. Hablaba con una madre que perdió su hijo, que tiene 11 años a causa de una persona que manejaba borracho y que le atropelló a su hijo y murió. Y de ese tipo de situaciones ocurren muchísimas. Y eso hace que se fragmenten familias, que la sociedad se vea afectada. Y las principales modificaciones que nosotros queremos introducir justamente pretenden de que haya sanciones penales más severas y también las sanciones administrativas sean más efectivas. Una de las modificaciones que queremos introducir es que de 0,80 falta grave baje a 0,40. 0,40 falta grave. 0,40 para que las sanciones sean más severas, porque hoy la legislación vigente no permite ni nos da las garantías de que uno pueda tener controlado a las personas que salen, que farrean y que toman. Y también porque no solamente el alcohol en la sangre altera los sentidos de las personas al manejar. Visitamos al ministro o a la Senat, conversamos con el ministro Yucio, y hay veces que acá los directivos de la Policía Caminera van a comprender mejor y van a explicar mejor. Hay veces que uno sale con el alcotest negativo, pero evidentemente le ve a una persona que está alterada en sus sentidos y que no puede conducir y está arriesgando la vida de terceros, y por eso también tratar de introducir el narcotest. El narcotest. Que actualmente no se practica, ¿verdad? Tenemos los elementos tecnológicos, solamente hace falta un trabajo interinstitucional y reglamentarlo para poder llevarlo a la práctica. Estamos trabajando arduamente también en ese sentido para poder tenerlo antes posible, porque es muy cierto lo que dice el señor diputado. De repente los controles preventivos que realizamos al conductor le sale negativo. Utilizamos el elemento tecnológico que es para medir el aliento, el alcohol a través del aliento alveólico. Sin embargo, por las condiciones que le encontramos, claramente está evidenciado que no está en sí el conductor. Entonces nosotros presumimos que está bajo influencia de otros elementos. Claro. Y entonces es imposible determinar. ¿Por qué? Porque no tenemos aún el equipo habilitado para realizar ese tipo de medición. Tenemos, pero hace falta reglamentar y trabajar con las demás instituciones para llevarlo a la práctica. Diputado, hay un tema que siempre está en discusión cuando se dan estos tipos de accidentes. Hace poco que nos impactaba el caso de este que se dio sobre Mariscal López, de una chica que le atropelló a una joven madre. Ahí estamos viendo justo en este momento, ahora vamos a ver. Ese es el caso. Ese es el circuito de ese accidente. ¿Qué previene la ley o la modificación que plantea? Porque ¿qué es lo que sucede generalmente y se da con personas con determinados privilegios, por los contactos que tiene, por los padres, etcétera, que no se le hace el alcotest? Y hay le llevan al sanatorio y después pasan horas. Yo no sé cuánto tiempo, diríamos, dura el alcohol en la sangre, pero generalmente cuando se tratan de personas con influencia, quienes cometen los accidentes, no se le hace el alcotest. O sea, ¿cuál va a ser la obligatoriedad? Porque hay muchos te dicen que, como la Constitución dice, que nadie está obligado a atestiguar en su contra. Entonces uno puede negarse
al alcotés. ¿Usted está previendo algo así en la ley, en el proyecto? En realidad, la ley permite, la herramienta legal que hoy tenemos es la elaboración, la construcción y la modificación de las leyes. Hoy permite y exige que se hagan las pruebas de alcoholemia en la sangre y otras pruebas. Una de las cosas que para que esto se pueda ir evitando que nosotros planteamos dentro de la ley también es que hoy si uno va conduciendo solamente tiene que tener la mala fortuna de caer en una barrera o que estén trabajando los de la policía caminera y te agarran y te revisan y sí, estaba tomando, estaba chupando y estaba manejando. Pueden ocurrir accidentes y lo que queremos es que sea obligatorio la elaboración o la prueba de alcotés, y si uno ocasiona un accidente y solamente existen daños materiales, se te hace el alcotés sí o sí. No caíste en una barrera pero chocaste, entonces Claro. ocasionaste daños materiales. Si te sale el alcotés positivo, se te suspende la licencia por 3 años. Si ocurrió un accidente de tránsito y lesionaste a terceros y se te suspende por 5 años la licencia de conducir, y si ocasionaste un accidente de tránsito con derivación fatal, definitivamente se te saca la licencia. Esas son también cosas que queremos introducir, porque hoy sabes que la gente maneja borracho porque cae en una barrera nomás. No, si hubo un accidente a las 5 de la mañana y no pasó nada, ni siquiera se hace el alcotés, lo que vos decís. Entonces que sea obligatorio después de cada accidente la realización del alcotés. Ese es un punto muy importante y que creo que vamos a discutir en un rato más porque tenemos que cumplir con un compromiso comercial. Y aparte de esto, entrar un poco más en la tecnología que actualmente está utilizando la policía caminera, la patrulla caminera, mejor dicho, en las barreras, y hablar sobre cuál es la conducta del paraguayo en general. ¿Le tiene o no miedo a ser descubierto en una barrera manejando alcoholizado? Porque hay una cuestión social que responde precisamente a eso, a la falta de penas, a la falta de sanciones. Entonces, el paraguayo promedio, ¿le tiene o no miedo a ser descubierto manejando borracho? El paraguayo promedio, ¿le tiene o no miedo a caer en una barrera? En absoluto, no ¿Eh? tiene miedo. Yo creo que no tiene miedo. ¿Por qué Ustedes cara a cara todo el tiempo están... ¿Por qué es la pregunta? Subió mucho más el índice de los alcoholizados en estas últimas fechas, en especial lo que fueron la fiesta de Navidad de Año Nuevo. Tenemos un índice demasiado grande de alcohol, de conductores. Por lo tanto, no podemos decir que el paraguayo tiene miedo a No caer en tiene. una barrera. No tiene miedo. Y lastimosamente vamos a ir un poquitito más también a lo que es las faltas o las penas que tenemos, son todavía débiles para ese tipo de situación. Por eso es muy importante insistir en una legislación que pueda protegernos a los que no manejamos Así alcoholizados. Porque, ¿Puedo yo agregar, acotar ahí algo? Sí. ¿Por qué no tiene miedo el paraguayo? Y yo quiero que ustedes también como patrulla caminera hagan la autocrítica. O sea, ¿Por qué debo decir? y porque yo creo que se puede arreglar. O sea, si a mí me detectan alcohol en la sangre, yo sé que tengo que pagar una multa. Pero... O ustedes dicen que no hay coima, ¿hay coima cero en la patrulla caminera? No puedo decir que no. De hecho que como todas instituciones existen debilidades, pero nosotros a través de los elementos tecnológicos somos implacables. Ujú. Así como habíamos hablado en el programa anterior, no vamos a decir que es muy difícil. A lo mejor detectamos 1 o 2 a lo mejor al año, pero tengan la seguridad plena que si se detecta esos 1 o 2 inspectores que incurrieron en alterar, modificar o no hacer de la forma correcta su trabajo, más todavía tratándose de estos elementos tecnológicos, la institución va a actuar con todo el peso de la ley. Es más, tuvimos ya un caso en donde fue detectado un inspector nacional que intentó, ¿verdad?, realizar esa conducta a través de los elementos tecnológicos. Sí. Hoy día está afuera. Ujú. Y así vamos a continuar O haciendo. sea, esto es como Sí. una caja. Ustedes hacen el arqueo y tienen que haber Hay 10 casos positivos, 10 multas. 10 Antes- así mismo. Así Antes de mismo. ver prácticamente en 30 segundos cómo funciona con Fito, diputado, Sí. en concreto, este es un proyecto
¿qué? ¿Va a correr o es un proyecto que va a quedar No. en proyecto? Sé honesto Va, en esa va a respuesta. correr porque se ¿Hay está voluntad logrando política de acompañar esto? todo el consenso posible. Estamos trabajando con el gobierno luego para presentar esto. Y una de las modificaciones interesantes es que si uno se niega a hacer el alcotest, eso constituye una falta gravísima. Perfecto. Ahora sí, brevemente, Fito, Dale. se va a someter. Sí. El conductor, ¿qué se hace? ¿Se abre? Lo primero que le Vos tenés que entregamos, sí, para que pueda ver que está totalmente sellado. Sí. No, mira, ¿cómo se Voy a, hace? voy a agarrar esta parte Sí. es donde él introduce en la boca. Entonces, lo que hago es asegurar el equipo. ¿Tengo que soplar o tengo que chupar? Eso Y tengo va a que soplar, preguntar primero. es que hay que soplar continuado. pregunta? Pregunto, yo por la duda. Sopla, Fito. El equipo Allá, a mide la en cámara tiempo, mostramos. en tiempo y volumen de aire que ingresa. Ahí está. Cuanto más estable es el volumen de aire, mucho más rápido Ahí está. hace la prueba. A ver, Fito, sopla Lo rápido quito. porque nos apuran. Ahí, Está sonando mal acá. un poco más. Esa foto es El un meme. rojito que se Poquitito prende. más. Ahí, Ahí está, se quedó sin aire, Fito. ¿Y a qué cámara podemos mostrar? ahí está. Ahí. A ver, Mato. ¿qué dice? 080. No, Muy ¿cómo bien. 280? Se archiva la foto. Aquí 0,0000 dice. Lo más importante, estos equipos quitan un registro en forma instantánea de todas las Con la pruebas, foto. con Con la la foto, fotografía. Tuvimos casos de que los conductores decían que no eran ellos los que estaban alcoholizados y que le plantaron la prueba. Entonces, Por último, los equipos ¿puedo bien hacer ¿se queda en el revuelta? equipo o se transmite a una base? Esto queda en el equipo y posteriormente a una base de datos donde el inspector carga a través de su sistema de multa electrónica. Salí, mostrarme un poco, por favor, porque salí muy feo y no sé si puedo hacer de vuelta para un mejor No, perfil. señores. Porque mira, parezco, no sé qué cosa Gracias, parezco. gracias por venir. Yo Muy creo- amable. Por favor. Gracias.